¿Cómo gana dinero un abogado de lesiones personales por un caso de un accidente de carro o camión? Hola, gente, y bienvenidos de nuevo a Martillo TV. Soy Jim Adler, el Martillo Tejano, y hoy vamos a continuar con nuestra serie de preguntas frecuentemente hechas donde nos enfocamos en una de las preguntas más comunes que recibimos de clientes y el público en general. La pregunta de hoy es probablemente una de las que nos hacen con mayor frecuencia y por una buena razón. Así que sin más preámbulo, veamos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo gana dinero un abogado de lesiones personales por un caso de un accidente de carro o camión? Los abogados de lesiones personales, en general, incluyendo a Jim Adler y Asociados, trabajan en lo que se llama una base de contingencia. Una base de contingencia simplemente significa que la firma no cobra cuotas por adelantado y que no hay cuotas para pagar, a menos que y hasta que haya una recuperación de dinero para el cliente. Típicamente, la mayoría de los casos de lesiones personales se pueden resolver sin litigación, lo cual significa que no se entabla una demanda y el caso no va a la corte. La cantidad actual de los honorarios de los abogados se negocia entre el abogado y el cliente en un contrato que se firma al comienzo de la relación y es usualmente cierto porcentaje de la cantidad recuperada. Con frecuencia es el 33% o una cuota por un tercio. Si el caso no se puede resolver sin litigación, es común que el porcentaje de los honorarios del abogado se incrementen. Diferentes firmas por todo Texas cobran diferentes porcentajes, 40, 45 o hasta 50%, dependiendo de las circunstancias del caso y el horario de los honorarios del abogado. Nosotros cobramos 40%, más gastos si tenemos que entablar una demanda. Hay muchos beneficios de un sistema con base en contingencia para los abogados de lesiones personales y los clientes que ellos sirven. Debido a que los clientes no tienen que poner una cuota inicial del antemano para contratar los servicios del abogado, el factor financiero es menor, previniendo que alguien obtenga a un abogado de lesiones personales si necesita uno. Adicionalmente, muchos tipos de abogados cobran por hora, lo cual puede volverse extremadamente costoso muy rápidamente e incentiva a los abogados a hacer trabajo extra y a trabajar más lentamente en el caso. Un abogado de lesiones personales, como aquellos en Jim Adler y Asociados, nunca tiene ese incentivo. Ellos quieren maximizar la recuperación de dinero para los clientes, porque finalmente los beneficia también. Y entre más rápidamente se cierre el caso, más rápidamente ambas partes reciben el dinero, lo cual es una situación de ganancia por parte y parte para todos. Si usted tiene preguntas acerca de esta información o le gustaría discutir su caso, llámeme Jim Adler, el Martillo Tejano. Usted puede contactar a Jim Adler y Asociados a través del formulario de contacto en jimadler.com o llamándonos al 1-800-567-7575.